habíamos recuperado el voto popular. Y esto era verdaderamente trascendente, ¿no es cierto? Y los que íbamos a entrar en gobierno, teníamos el convencimiento de que nos tocaba un momento trascendente de la historia argentina. Para la construcción política logramos la unidad. Primero la unidad radical, porque compusimos Fórmula Radical con Alfredo Cornejo. Es la primera actividad que hacemos en forma conjunta y presentándonos en Fórmula junto con la ingeniera Laura Montero. Bueno, ya conformado una comisión para negociar ese frente electoral con todas las fuerzas que no están en el gobierno de la provincia. No todo el mundo está de acuerdo con ampliar nuestro horizonte de alianza, de frentes. Evidentemente hay distintos pensamientos. En el Partido Demócrata hemos sido clásicos adversarios, ¿no es cierto? Inclusive yo recordaba esfuerzos que hicimos en el 2003 cuando estaba el que se vayan todos y teníamos muy buena relación con Marcos Niven. La gente estaba pidiendo unidad y cambios. Bueno, Laura, primero charlábamos recién de tu vinculación con lo artístico, tu gusto por lo cultural a partir de la influencia de tu madre, pero indudablemente lo político viene por tu viejo, supongo. Sí, mi hermana Marcela, que también la conoces. La conozco, sí. Siguió la carrera de mi mamá, siempre dice que somos mitad racional por parte de padre y mitad pasional por parte de madre. Sí, yo creo que siempre esa vocación por lo público, por supuesto, vino de mi papá. Porque primero él siempre tuvo una trayectoria que estuvo vinculada a la cuestión, por lo menos en principio gremial, profesional, ¿no? Sí. O sea, él fue presidente del Círculo Médico, fue presidente de la Confederación Médica. Y después yo creo que le pasó un poco como yo, no estaba tan vinculado a la parte política, pero en ese momento Javert lo llamó porque, bueno, tenía conocimiento sobre administración de salud y demás para ser ministro, y tenía, bueno, mucha vocación por lo político y por lo público. Es decir, en mi casa siempre había mucho debate político desde muy chica, o sea, las reuniones familiares eran con mucho debate político, porque él le encantaba, ¿no? Y así es que, bueno, siempre desde chica tuve esa doble visión, ese doble, digamos, formación o ese despertar a todos esos intereses, ¿no? Lo que pasa es que tal vez las mujeres, a mí me tocó, bueno, formarme, decidí estudiar agronomía, después me casé y me fui a San Rafael, esa etapa de la vida de la mujer donde tenés todos los roles juntos es difícil, sí. Despertarte a la vocación pública, o la tenés pero la tenés ahí, ¿viste? Guardada. Y en el momento en que ya pude sentirme en más condiciones, surgió la oferta para ser ministra de Economía y ahí empezar a desarrollarlo, ¿no? Pero sí, esa visión desde lo público, de la participación, del debate político. Ahí viene de tu viejo. Viene de mi viejo, sí. Indudablemente, sí. Una persona, bueno, muy racional, ahora, muy formada. Sí, y bueno, y protagonista de una etapa, digamos, muy ya épica de la Argentina, ¿no? La recuperación democrática, en el marco de una inmensa expectativa que despertó el alfonsinismo como, bueno, lo que intentó ser un tercer movimiento histórico, y así se lo planteó. Pensaba, ¿qué hay de aquel alfonsinismo del que vos te nutriste por parte de tu viejo? Y de esta nueva versión del radicalismo aliado a partidos
de derecha, liberales, con la figura de Macri como fantasma ahí. ¿Qué te hace sentir? Claro. ¿Cómo lo viviste a eso? Primero, creo que hay un proceso de construcción y una responsabilidad en la toma de decisiones que a uno le tocan en el contexto histórico que le tocan, ¿no? Y yo reivindico mucho las ideas y los principios. Yo particularmente, o sea, te lo comento desde la posición en la que yo tomo, la posición en la que yo me siento. En principio yo soy, bueno, muy formada en esa base, en esa profunda base del radicalismo que nació desde lo popular y desde lo social, es decir, con un fuerte sentido de justicia social. Reivindico mucho a Moisés Levenson, por ejemplo, ese joven, está en mis libros que he leído. Preferidos. Sí, porque me parecía fantástico ese pensamiento crítico que él hacía en esa época, siendo tan joven, pero reivindicando tanto el valor del patrimonio de las ideas, ¿no? Y yo, bueno, después con Alfonsín para mí fue mi viejo además, mi viejo que era un tipo de izquierda. Mi papá era una persona con mucho desapego a lo material y mucho apego a lo intelectual. Y era, francamente, ser una persona de izquierda que era un socialdemócrata, ¿no? Creo que en ese clima nosotros nos formamos, en ese clima. Y después Alfonsín, que fue el despertar a la democracia. Fue muy duro para los que vivimos la dictadura militar, esa etapa fue muy angustiante, fue el temor al Estado, ¿no? Yo empecé en la secundaria y durante toda mi secundaria, durante toda la facultad viví esa etapa del proceso. Así que ese despertar de la democracia de Alfonsín, con ese discurso que reivindicaba, ¿no? Ese ideal de igualdad, de libertad, que interpeló trae la democracia, a las grandes mayorías, indudablemente. Entonces yo creo que uno siempre está impregnado de estas cuestiones a la hora de la toma de decisiones. Y yo me vi en una Mendoza en la que, con una gran oportunidad de jugar, lo venía haciendo primero tratando de instalar las primarias. Vos pasaste ahí el videíto que yo tenía porque peleé mucho por tratar de tener la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Yo quería esa competencia electoral y ese acercamiento a la sociedad, esa generación de vasos comunicantes que puede dar la primaria. ¿Y por qué no fueron a las primarias? ¿Por qué no tuvieron primarias? Y bueno, porque el gobernador decidió adelantar las elecciones y quitarles financiamiento. No digo, pero ustedes no tuvieron confrontación interna electoral. Claro, pero lo dirimieron por eso, de otra manera. Justamente por eso, porque yo le había pedido a Paco Pérez, le había pedido, personalmente se lo había pedido, que tratara de sacar el decreto lo más lejano posible a las elecciones para que realmente las primarias fueran una herramienta poderosa y que no estuvieran tan impregnadas del contexto electoral y del instrumento político, ¿no? Circunstancial. Lamentablemente él especuló mucho y finalmente nos llevó a que en 4 meses nosotros teníamos que ya presentarnos a elecciones y además sin financiamiento. Ahora, la fórmula también nace, discúlpame que te interrumpa, porque también nace en un contexto muy particular. Ustedes ya sabían a principios de enero, cuando se anuncia el adelantamiento de las elecciones para el 21 de junio, pero sucede lo de Nisman y prácticamente sale la fórmula Cornejo-Montero ahí en la marcha, al otro día. Ahí es donde ustedes largan prácticamente la fórmula. ¿No tiene un poco un tono oportunista, digamos, en ese reclamo que... No, la verdad es que aparecieran justo ahí... Mira, no relacioné, fíjate que no tienen nada que ver. En realidad... Digo, pero recordás que ustedes... Está fuera de ese contexto. Nosotros veníamos
por supuesto instalándonos para primaria. Sí. Pero hubo un llamado a la reflexión de decir, bueno, la verdad que a mí lo que más me interesaba era que el radicalismo volviera fuerte a la escena política en Mendoza y bueno, y cambiar este gobierno, que yo creo que le ha hecho mucho daño a Mendoza. Entonces, primó un poco esa cuestión de sensatez de decir, bueno, no llegamos solos individualmente, y la disputa, primero ellos plantearon desde la municipalización, con lo cual, y sin recursos porque sacaron un decreto que iba en contra misma de la ley, y eso quitaba muchísimas posibilidades a quienes no estábamos, por lo menos, ¿cierto?, con la posibilidad de instalarnos en el tiempo. A la falta de financiamiento en las primarias. En mi caso, o es tiempo o es plata. Electoral. Yo tenía un nivel de conocimiento en ese momento del 50%. Yo estaba haciendo un trabajo muy fuerte en toda la provincia y yo sabía que creciendo, ¿cierto?, o sea, creciendo en imagen, en nivel de conocimiento, mi imagen también crecía. O sea, tenía poco techo negativo, tenía mucha proyección, pero me faltaba mucha instalación porque cuando te vas a Buenos Aires perdés ese contacto cotidiano. Y la verdad que era un esfuerzo, o sea, muy importante el que había que hacer para poder llegar en 4 meses. Y sabíamos que el oficialismo iba a jugar con todo el aparato, como de hecho lo está haciendo, ¿no? ¿Y así, por qué no sos todo el aparato la candidata gobernadora de la fórmula? Y justamente por eso, porque yo tenía menos nivel de instalación y Alfredo estaba mucho más instalado y más presente. Y tal vez era más clara la intención de voto hacia él en ese momento y había que tomar una decisión. Y también contaba con mayor aval político de todo el partido. O sea, yo digo, un poco, no sé si lo leíste, un artículo que salió de Di Marco sobre Michetti que decía, las mujeres pulo y pelo. No quiero referirme a eso, sino decir, las mujeres no somos ni buenas ni malas, somos nuevas en la política y a veces esto genera muchas resistencias. Y a mí me ha costado instalarme políticamente, porque yo he sido la técnica, ¿cierto? Siempre mi perfil fue el técnico y es empezar a disputar poder en política, bueno, va generando un entorno en el que tenés que ir creciendo y que te lleva a ese proceso de construcción un tiempo. Entonces yo tampoco estaba tan consolidada dentro de la estructura partidaria como para que todos avalaran mi candidatura. Así es que hubo que tomar una decisión y mi decisión, yo creo que la hice sobre todo pensando en dar una oportunidad de cambio, ¿no? Un cambio al gobierno actual. ¿No se te vio muy contenta cuando el Alfredo anunció el día a la noche en las PASO, a las 9 y algo de la noche, su gran triunfo y que ahí un poco hablaba él nomás y vos estabas ahí un poco callada? No sé, ¿qué sentiste ahí? Digo una percepción personal, ¿no? Sí. No, bueno, en principio no me gustó el acto en sí. ¿No te gustó el acto? No, me gusta la cosa más popular. Me parece que, viste, que habría que haberlo hecho de otra manera. Sí. No me gustó mucho el acto en sí. Pero no es que no estaba incómoda, era, bueno, habíamos decidido que fuera así un poco, ¿no? Lo que sí me había interesado de que estuviera el radicalismo nacional apoyando, porque creo que justamente ese era el mensaje importante que yo quería dar particularmente, ¿no? Y lograron que no viniera Macri. Ese esfuerzo de haber integrado la fórmula y que la fórmula fuera radical y que tuviera buen impacto en la sociedad, logró esa adhesión de la gente y también esa adhesión de las distintas fuerzas políticas. Y yo también vengo trabajando mucho a nivel nacional por esa interacción entre las distintas fuerzas políticas que hemos compuesto la oposición.
y lo he hecho con mucho aprendizaje y poniendo, o sea, madurez política en esas relaciones. Me ha tocado interactuar con, bueno, a mí me tocó quebrar el Frente para la Victoria en el episodio de las retenciones. Entonces, he logrado muy buena relación y muy buen diálogo político con todas las fuerzas que componen el FAP, con el peronismo disidente, que también ahora es el Frente Renovador. En el Senado está más representado por Rodríguez Sá, ¿cierto? Como un globo solo ahora, ya claro. No forma parte de una posibilidad de acuerdo. Y entonces, bueno, yo creo que para mí fue importante sumar a todas las fuerzas políticas que quisieran adherir a nuestro frente con un criterio amplio. Sin límite ideológico. Sí, porque creo que nosotros tenemos... primero creo que la fórmula radical, bueno, en cierta medida es la que va a estar en la toma de decisiones, ¿cierto? Y en la orientación. Pero después porque creo que hay que aprender a gobernar 4 años, ¿cierto? En acuerdos amplios de gobernabilidad que tiendan a mejorarle la vida a la gente. Y creo que hay problemas muy sensibles, muy graves que están pasando en la provincia. Y que me gustaría cambiarlos. Y me parece que también hay que tener ese poder político real que te da el poder coincidir para gobernar 4 años con madurez política en relación con otras fuerzas. O sea, yo siempre digo que, bueno, que la democracia y la buena convivencia democrática para gobernar no es solo una regla de decisión que es la mayoría, es fundamentalmente el respeto a la minoría. Por eso reivindico fuertemente el diálogo político. Y me parece bueno que... Te pregunto, ¿tu viejo puteaba? ¿Era de putear así? ¿De calentarse por sus ideas? Mi viejo es una persona de muchísimo carácter, sí. Y aparte... No me lo imagino a tu viejo votando a Macri. ¿Ah? No me lo imagino a tu viejo votando a Macri. No, pero él estaba preocupado por el futuro del país. Él estaba preocupado por ese avasallamiento del poder, por ese quiebre institucional, por eso que él había puesto el lomo en un momento difícil en la Argentina, que fue recuperar la democracia. Él le tenía mucho, estaba muy preocupada por ese uso casi, digamos, esa prepotencia de la mayoría, ¿no? Esa falta de diálogo político, esa falta de madurez en las relaciones políticas. Ahora lo charlamos, hacemos un relax. Bueno. Vamos a cortecito.